¿Qué tienen en común una taza de café, un domo de nieve y, no sé, un vaso de agua? Con acierto me diréis que los tres elementos contienen algo. Y es verdad, son tres objetos que aunque tengan usos diferentes comparten un elemento. La contención, el acto de tener algo dentro, como la mayor parte de nosotros, que escondemos cosas. Como ocurre con los personajes de Watchmen, que es considerado por muchos el mejor cómic de la historia. No me voy a posicionar tan radicalmente. No creo que sea un mal cómic en absoluto, pero es que lo mejor de lo mejor, con todo lo que hay, es mucho decir. Porque nunca tenemos del todo claro qué es el valor real. Puede ser la influencia, puede ser lo que guste, por los convencionalismos sociales inherentes a la época, su calidad de escritura, etc. Eso sí, es arte. Y hace unos meses cierta persona de la comunidad valenciana con cierto peso dijo que el cómic no era arte. Oh, bueno, venga, sí, lo puso en duda. No estoy aquí para juzgarla. Bueno, un poco sí. Estoy para demostrar que el cómic sí es arte. Y al igual que la taza de café, el domo de nieve y el vaso de agua, comparten un elemento común muy evidente. El cómic, el cine y el teatro, la novela y el videojuego pueden compartir otro elemento muy concreto. Una virtud expresiva. Dejando en claro algo, antes de comenzar, me gustaría decir que no porque algo tenga una técnica determinada ya es arte. Por ejemplo, un partido de fútbol grabado no es arte per se, aunque comparta elementos con el cine. Un videojuego de fútbol, a mi juicio, no creo que sea arte en su totalidad, aunque comparta elementos determinados con un medio que ha dado obras de arte, como Shadow of the Colossus. Sospecho que al menos en estas ramas, que son las mías, ya que de otras disciplinas artísticas como la escultura, no sé, pero en estas sí hay un nexo común. Siempre hay dos canales, uno expresivo y otro comunicativo, porque puedes expresar lo que quieras de la manera que quieras. Sin embargo, lo que tienes que saber es comunicar esa expresión de una manera u otra. Y esto no tiene por qué ser una comunicación sencilla o clara. Hay que proyectar las expresiones de los elementos que te ofrece cada medio. A esto lo llamo, puede que estúpidamente, vertebración axiomática. Entonces, ¿qué tienen en común el cómic con artes como el cine, el teatro o la literatura? Pues bueno, lo que acabo de decir, dicha vertebración. Watchmen trata de un grupo de superhéroes en una realidad alternativa que son en sí mismo humanos. Ninguno vuela ni tiene superfuerza. Son gente como tú, como yo, que se dejaron influenciar por los ya desaparecidos dentro de su realidad, cómics de Superman o Batman. Entonces, eventualmente, la segunda generación de estos encapuchados tiene que vérselas con la aparición del superhombre, el Dr. Manhattan. Un científico que fue desintegrado en un experimento nuclear, pero mantuvo de alguna manera su conciencia suspendida en el espacio-tiempo y tras unos intentos por reaparecer, lo consigue y se convierte en una especie de dios omnipotente. Además, por si fuera poco, este grupo de vigilantes que son los protagonistas también se las tiene que ver con una ley que les prohíbe ser superhéroes, así que casi todos se ocultan y siguen con sus identidades civiles. Manhattan, al ser una fuerza imparable, queda recluido en un búnker investigando para el ejército estadounidense y esperando a ser llamado a filas para detener la Tercera Guerra Mundial. En este mundo, en los 80, se vive bajo la amenaza de una guerra nuclear con Rusia. Y a todo esto aquí entra la protagonista de este vídeo, Laurie. Laurie es una antigua vigilante, al igual que su pareja, el ya citado Dr. Manhattan. Es un personaje muy interesante y con bastante profundidad, aunque a lo mejor tú no lo recuerdas así porque solo has visto la película. Eventualmente Laurie, que se siente muy agobiada por la responsabilidad que tiene encima, la de controlar al ser más poderoso del universo tras una vida que su madre, antigua vigilante, le obligó a vivir para proyectar lo que ella no podía tener, decide pues huir, va a casa de Búho Nocturno, o Dan, otro compañero, y aquí asistimos a la primera de muchas viñetas que reflejan la contención interna de Laurie. Su reflejo proyectado en un café. Godard, por ejemplo, en 2 o 3 cosas que yo sé sobre ella, emplea una taza de café para expresar el cosmos en el que se ven atrapados los personajes dentro de lo que para él son los esquemas del lenguaje. Fijaos, encontramos ya un paralelismo con el cine, que es un arte de sobra reconocido. El uso del atrexo. Y, oh, espera, 2. La composición también, porque Laurie no está dentro de la taza gracias a un reflejo por nada. Volviendo a la trama, esta partida de Laurie es una de las razones por las cuales el Dr. Manhattan decide aislarse en Marte.
y allí crea de la nada una estructura semejante a un castillo de cuento de hadas con manecillas y tuercas de reloj, ya que en su niñez aspiraba a ser relojero como su padre. Bastante más adelante en la obra está por estallar la guerra atómica, ya que Estados Unidos no tiene a Manhattan para protegerse y Rusia se envalentona. Entonces el Dr. Manhattan vuelve a la Tierra para llevarse consigo a Lori de vuelta a su nuevo hogar, Marte. Y es aquí cuando empieza el capítulo a analizar. ¿Y cómo empieza el capítulo? Pues con una viñeta completamente fuera de contexto. Un frasco de una colonia llamada Nostalgia suspendida por algún lugar. Empecemos a analizar. El capítulo empieza con Lori en casa de Dan, pero la primera viñeta hace alusión a algo que aún no ha ocurrido, y lo sabemos porque un fondo de estrellas no puede estar en esa habitación, es decir, no puede estar esa colonia en este espacio, es imposible. Bien es cierto que estamos habituados a esta clase de cosas en Watchmen, porque el Dr. Manhattan puede percibir el tiempo en lo que a su pasado y futuro refiere de una manera constante, aunque en este punto de la obra el Dr. Manhattan percibe una cierta interferencia y es incapaz de saber cómo se va a terminar ese tramo de su vida, estas horas. Su capítulo, El relojero, es así, con idas y venidas temporales constantes, pero siempre con una pequeña didascalia que nos contextualiza. Aquí, por el contrario, vemos un perfume que ha salido anunciado en ciertas ocasiones a lo largo del cómic y ha salido también en una viñeta con la madre de Lori. En la siguiente página llegan a Marte, y en la siguiente volvemos a iniciar con la colonia, pero esta vez con una particularidad. Ha girado unos grados en dirección a las agujas del reloj, como si estuviera avanzando, como si hubiera sido lanzada. Y este evento se va a repetir a lo largo del capítulo en numerosas ocasiones. El caso es que Lori ha sido transportada a Marte por Manhattan porque éste sabe que le intentará convencer de que vuelva a la Tierra. Y él sabe también que le desvelará un trauma reprimido a Lori. Pero todo está difuso para él en este momento y no sabe con exactitud qué es lo que le va a ocurrir y cómo, por la ya mencionada interferencia. Ya en su fortaleza, que recordemos que tiene forma de castillo, comienza la introspección de Lori, cuando empieza a indagar en su primer recuerdo. Y otra viñeta se nos presenta, su cara de cuando era niña reflejada en un domo de nieve. Y es ahora cuando las cosas nos empiezan a cuadrar. Encontramos un paralelismo entre el café, la colonia y el domo de nieve. Los tres son elementos circulares que proyectan un reflejo, aunque reconozco que hasta este punto la colonia no mucho, y los tres contienen algo. Al igual que Lori, son elementos que contienen algo, que tienen algo que desvelar. Se está haciendo una asociación conceptual con elementos que podríamos agrupar como atrecho. El recuerdo de Lori consiste básicamente en una pelea que presenció entre sus padres, aunque ella sabía que su padre no era realmente su padre biológico. Y es aquí donde hemos de dar otro salto atrás en el tiempo e irnos hasta el inicio de Watchmen. Este cómic empieza con la muerte del comediante, un hombre horrible que perteneció a los llamados Minutemen, la primera generación de vigilantes o de superhéroes. El comediante, en sus años de juventud, conoció a la madre de Lori, siendo ambos compañeros, y abusó de ella. Lo interesante de esto no es que se produzca el abuso en sí, que eso es lo que le debe parecer a Zack Snyder. Lo interesante es el elemento que preside el espacio, una gigantesca bola de vidrio que, al igual que una cámara, capta el terrible momento y lo parece condensar en su interior gracias a los reflejos que permite su condición esférica. Al igual que el café, al igual que el frasco de colonia, recordemos que está asociado a la madre, y al igual que el domo de nieve, que es esférico y parece también contener algo. Volviendo al recuerdo de Lori, finalmente el domo de nieve se cae y se rompe creando una asociación de viñeteado directa con la colonia, que continúa su rumbo hacia no sabemos dónde. Luego vemos más elementos en los recuerdos de Lori asociados a la contención, como esta asociación entre la colonia con un vaso rompiéndose. Y pasamos a un momento realmente interesante. Tras el primer encontronazo entre el comediante y Lori, cuando ella era una adolescente y aún no sabía lo que le había hecho su madre, Lori nos narra que en ese momento su madre le comentó la verdad. Y con esa información, años después, Lori se lo encuentra en una fiesta. ¿Pero cómo se lo encuentra? Pues Lori lo ve a través del reflejo de un vaso del que está bebiendo, otro elemento circular con reflejos y que contiene algo. De modo que ya es indiscutible que el trauma de Lori va de la mano con el comediante. Y, como ya todos podéis imaginar, Lori consigue desbloquear ese recuerdo reprimido a lo largo de toda su vida, viendo dos cosas, viendo cómo se rompe el domo de nieve que sostuvo de niña y cómo lanza la colonia, que fue en el momento en el que, oh sorpresa,
Lori contempla su reflejo. Lori está tan afectada que es imposible de verse a sí misma, entonces lanza con violencia ese frasco. Por tanto, todo el viaje que hemos presenciado va de la mano con el lanzamiento de ese objeto en este momento de rabia, y la frustración final al recordar que su padre es posiblemente el hombre que más odia en el mundo. Y ahí estaba la bola con nieve, con un pequeño castillo dentro. Era como un mundo entero, un mundo dentro de la bola. Una pequeña burbuja de cristal de otra dimensión. La moví, provocando una tormenta. Sabía que no era nieve real, pero no comprendía por qué caía tan despacio. Imaginé que dentro de la bola había un tiempo diferente. Tiempo lento. Y dentro solo había agua. Por eso el tiempo se emplea así. Watchmen usa el tiempo como un elemento expresivo más. El momento de rabia no es más que una trayectoria de un frasco de colonia, pero ¿hacia dónde va ese frasco? Y es aquí donde todo llega a su clímax. Os lanzo la pregunta, ¿qué había en el interior del domo de nieve? Muy bien, un castillo. Precisamente Lori y Manhattan toman como espacio una especie de castillo que ya he citado antes para este capítulo, y cuando el domo de nieve se rompió, hemos de asumir que Lori recibió la información. Por eso, en el presente, cuando toda la trayectoria del recuerdo reprimido finaliza, otro castillo se derrumba. Lori termina de derrumbarse anímicamente. Si esto no es arte, cuando comparte algunas virtudes expresivas con el cine o la novela e incluso las tiene propias y es capaz de comunicarlas de forma única, que alguien me argumente por qué sigue sin ser arte, ya que no lo puedo entender.